Shabbat Shalom. ¿Pueden sentarse, por favor? Le damos gracias al Todopoderoso por estar con nosotros otro Shabbat. Y esperamos que ustedes sean bendecidos en este día. Gracias. ¿Visitas por primera vez? All the youth, go back to your class. Tenemos clases en inglés para los jóvenes. Así que si tienen unos hijos, por favor tráiganlo. Le damos gracias a todos que estamos trabajando juntos. Y algunas visitas por primera vez. ¿Alguna? ¿Por primera vez? Ok. Perfecto. Ok. Le damos gracias al Todopoderoso porque estamos todos aquí buscando la manera de aprender más. Orando por los pastores. Ya lo anunciaste, ¿no? Al final, ok, perfecto. Ok, vamos a entrar. Disculpa que llegué un poco tarde. Estamos en una conferencia en Orlando y tráfico. Impresionante el tráfico. Pero tenía que venir acá porque no quería estar solito por allá. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia. Gracias por la restauración de un pueblo a servirte y glorificar tu santo nombre. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad y que tú te complazcas. Que aprendamos a ser siempre adoradores del Creador de una forma que te agrade siempre a ti. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2. Vamos a cubrir la parashá Lech Lechá, pero del punto de vista del Nuevo Testamento. Antes de comenzar, y vamos a hablar acerca de un contexto cultural, acerca del libro de Gálatas. Si no entendemos el contexto cultural del libro de Gálatas, no vamos a poder comprender el mensaje que nos está tratando de dejar saber Pablo en la carta a los Gálatas. Pablo le está escribiendo a un pueblo que es un poquito mezclado, es en Asia Menor. Tenemos que entender lo que es geografía y topografía. Asia Menor. Hoy día se llama Turquía. Entonces, en Turquía hay diferentes tipos de culturas, dialectos, idiomas, que cuando estudiamos las cartas de Pablo nunca consideramos. En la conferencia que estaba hablando hace una hora y media, yo hacía las preguntas. Cuando estudiamos la Biblia, estudiamos las Escrituras desde un punto de vista de acuerdo a la denominación, denominational teaching. Generalmente vemos el libro de Éxodo de los puntos de vista de un bautista, católico, lo que sea. Lo mismo hacemos con el Nuevo Testamento. Cuando hablamos acerca de la carta a los romanos, no estamos hablando conscientemente con el entendimiento quiénes eran los romanos, qué idiomas hablaban, cuál era la teología de religión que tenían, cuáles eran los problemas culturales, qué tipo de gente vivía en Roma y a quién se le estaba hablando. Cuando hablamos acerca de Éfeso, lo mismo. No sabemos la adoración a Diana. Hablamos de Corintios, no conocemos culto imperial. Cuando hablamos de Gálatas, no sabemos cuál es el problema. Generalmente nos enfocamos en usar la carta de Gálatas para descartar la Torah. Entonces, pero cuando uno lee la carta a los Gálatas, una carta de corrección, una carta que está trayendo un tipo de resolución a un problema. No conocemos el problema. No conocemos la audiencia, no conocemos el idioma de las personas que están allí, no conocemos sus valores como cultura, no conocemos su religión, no sabemos qué tipo de intercambio tenían entre ellos mismos. No sabemos si era una ciudad romana o una ciudad imperial. Si es una ciudad imperial, muchas cosas cambian. Solamente leemos la carta de Gálatas y después alguien te cita Colosenses, después alguien te cita 1 Corintios, después alguien te cita Filipenses y terminamos con Apocalipsis y ya lo tenemos todo figurado. Eso causa un problema y generalmente se está utilizando el libro de Gálatas como el recurso primario para las personas rechazar la Torah. ¿Ok? Rechazar la Torah. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer por la primera 20, 30 minutos, no sé cuánto tiempo vaya a hablar. No creo que es la cantidad de tiempo que uno hable, sino el tipo de calidad de información para poder entender el por qué Pablo está utilizando la parashá Lech Lechá, o en este caso la historia de Abraham,
como el precedente legal de establecer una justificación para las naciones entrar al convenio. ¿Ok? No sé si tuvo tiempo de leer los capítulos que le pude ayudar el miércoles. ¿Lo pudo leer? ¿Cuál fue su conclusión legal? Si alguien me puede dar un micrófono, porque le pedí un favor a la hermana pastor, a la hermana que ella estudió leyes en Panamá. Y yo aprecio mucho lo que ella trae a la mesa porque me ayuda a aprender un punto de vista legal. Gracias por recordarse. A veces que estamos tan ocupados nos recordamos. De ninguna manera se me olvidó. No podía. No dormía. Ok. Bueno, como ya él dijo en el libro de Gálatas, Pablo pues está teniendo una situación y adquiere una posición jurídica defensora en contra de los pensamientos, por decirlo así, antigentiles. Se puede decir así, ¿cierto? Y exacto. Bueno, honestamente yo no encontré ninguna otra forma en que Pablo pudiera presentar mejor su defensa a través del pueblo gentil, sino por la figura de la justificación. Exacto. ¿Ve? Es la única manera en que los gentiles pueden pertenecer o ser parte de la nación de Israel. Es la única manera a través de la justificación. Tengo una pregunta. Él cuenta. Discúlpeme, antes que se me olvide. ¿Usted vio cómo él utilizó la historia de Abraham como un precedente? Sí, y lo utiliza porque entiendo yo que cuando nosotros venimos a Yeshua y creemos en Yeshua, somos contados como justos. Amén. ¿Ve? Y él dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que por medio de nuestra fe en Yeshua, cuando abrazamos los preceptos, nosotros somos justificados por medio de la fe. O sea, no encuentro ninguna otra manera de que el pueblo gentil pueda ser parte de ese pacto y pueda ser parte de ese convenio que fue establecido desde el principio con Abraham y ratificado en el monte Sinaí. Exacto. Muchas gracias, hermana. Eso es lo que estaba buscando, porque cuando él usa a Abraham como el punto de referencia, Pablo hace algo espectacular. Recuerden quién era Pablo. Pablo era miembro de un Sanedrín o era partícipe de ser juez, era un abogado. Es interesante que el Eterno utilizó a Pablo como la persona ideal, adecuada para el caso que quería traer a favor de los gentiles, ser parte del reino de Elohim. Ahora, cuando ya son parte injertados, ya no son gentiles, son parte de la conciudadanía de Israel. ¿Ok? Bueno, eso es muy importante entenderlo. Pero cuando yo empecé a estudiar la ley bíblica, yo me di cuenta que Pablo estaba utilizando metodologías de lo que es precedentes legales. Él utilizó la Torá y entró directamente al caso de Abraham, porque Abraham no era judío, Abraham era un hebreo. Abraham fue invitado por Dios para entrar en un convenio, así como nosotros hemos tenido una invitación. Alguien fue donde usted y le dijo, ¿te gustaría escuchar las buenas nuevas? Y usted aceptó la invitación y se injertó. Entonces, si no entendemos el contexto cultural de Gálatas, ¿quiénes eran? Está Lower Galatia and Upper Galatia. Está Gálata superior y alto y bajo. Pedro le habló a Galacia. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Siento otra, que no tengo lector hoy. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Léanlo. Primera de Pedro capítulo 1. Aquí está. Dice, mira lo que dice. Pedro, apóstol de Yeshua Mesías, los expatriados de la dispersión. ¿Dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esos son los lugares céntricos cerca de donde está Asia Menor. Cerca de la misma audiencia que le está hablando Pablo. Interesante que aquí le está hablando a los expatriados, pero Pablo no le está hablando a los expatriados. Por eso el vocabulario es diferente en Primera de Pedro que lo que Pablo usa en Gálatas. Es muy diferente. Una persona que entiende lo que es ley bíblica lo va a ver. En Primera de Pedro está hablando de una audiencia que ha sido ya parte del convenio, que necesita reconciliación. ¿Ok?
que han sido predestinados, porque ya estaban en convenios. Entonces, aquí le dice, ustedes han sido ya rociados, usa la palabra rociado con la sangre. Y después le dice, recuerden quién ustedes son. Ustedes son un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. Inmediatamente dirigiéndolos a Éxodo capítulo 19. La invitación que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinai. Quiere decir que la audiencia no eran gentiles. Ellos no se hubieran podido comunicar, entender ese vocabulario que Pedro le estaba hablando, porque le estaba hablando a una audiencia que eran expatriados, entendían el vocabulario. Es como decir, alcapurria. Un mexicano dice, ¿qué es eso? Tú le dices a un puertorriqueño, a chilaquiles, no sabe. La cultura, hablamos español, culturas diferentes, contextos diferentes. Imagínate ahora la audiencia si es diferente. ¿Ok? Entonces, cuando leemos Gálatas tenemos que considerar estos puntos. Primero, las castas sociales. Vamos a hablar un poquito acerca de las castas sociales. Yo estoy seguro que ya hemos escuchado esto, ya yo enseñé esto, pero la gente se lo olvida. ¿Ok? Interesante que en la conferencia donde yo estaba, yo comencé a hablar acerca de las castas sociales en conexión con India. Había un señor de India que estaba allí. Por cierto, estuvo en casa hace tiempo atrás y se recordó de mí. Allá para India me invitó. Así que para India nos vamos. Sí, tú vienes como, yo no voy solo tan lejos. Okay. De repente empecé a hablar acerca de las castas. Cuando hablé acerca de las castas es como que, sí, exacto. Pero cuando leemos las cartas de Gálatas, nunca consideramos las castas del Imperio Romano. Y yo, honestamente, tenemos que hacerlo porque en el capítulo 2, cuando vamos al versículo 17 en adelante, ¿dónde es que dice somos que no hay ni gentil ni judío? Se me olvidó todo, ¿dónde está todo hoy? I have it in my English Bible. Aquí está, el capítulo 3, versículo 26 en adelante dice, pues todos sois hijos por la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay hembra, no hay mujer, porque todos sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sos, y herederos según la promesa. Wow, no está hablando de salvación, está hablando de herencia e identidad. Lo mismo que Dios le prometió en Génesis 15, le está diciendo Pablo aquí a una audiencia que era igual que Abraham, que no eran judíos. Quiere decir que la invitación es consistente. A través del tiempo, la invitación es consistente. La misma invitación que le dio a Abraham, se la está dando ahora a las naciones a través de Yeshua. Ok, vamos a Génesis 15 ahora para volver a repasar un poco. Necesito un lector porque estaba hablando todo el día y acabo de terminar un estudio de 2 horas. Génesis 15. Ok, vamos a leer Génesis 15, la primera parte. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Génesis 15, ¿del 1 al 15? Del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ok, el versículo 18. Versículo 18. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas,
los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Ok, entonces estamos viendo claramente que en Génesis 15 el Eterno le está dando a Abraham dos cosas. Le da la herencia, sus hijos, y la descendencia. Perdón, sus hijos, la tierra y los hijos. Él está haciendo lo que comenzó en la creación. La Biblia es fácil. Es la historia de un Dios que le da una casa, una familia y un pedacito de tierra. Eso me lo enseñó a mí uno de mis amigos, Brad Scott, hace mucho tiempo atrás. Es fácil. Entonces, Dios quiso crear una casa con Adán, pecó, y Adán pecó. Quiso crear una casa con Noé, sus hijos pecaron y se exiliaron. Y después viene Abraham y con él escogió a Abraham y Abraham fue fiel. Y con él decidió no solamente hacer un convenio unilateral, no bilateral, unilateral, en la cual él está tomando responsabilidad e hizo juramento de ser fiel a Abraham y a su descendencia para siempre. Hasta haciendo una cláusula de perdón en Levítico capítulo 26, en la cual él se recordará de nuestros padres y de nosotros si nosotros nos arrepentimos. Entonces, la clave del libro de Gálatas es que Pablo está utilizando a Abraham como el precedente legal de establecer un caso a favor de los gentiles que ya no son gentiles. Ellos han hecho una transición para entrar al convenio, que abrazaron el convenio. La justicia de Dios se extiende no solamente al judío, al israelita, pero también a las naciones, porque no hace excepción de personas. Si Dios hiciera excepción de personas, Él no fuera ninguna diferencia que cualquier rey del antiguo mundo que tenía unas castas. Están los esclavos, están los libertos, están los plebeyos, los patricios. Si Dios hiciera excepción de personas, ¿cuál es la diferencia del Dios de Israel versus el emperador de Roma y los dioses de las naciones que tienen castas? El señor de India me estaba diciendo que el gobierno está haciendo un empuje hacia el hinduismo. El hinduismo cree que solamente los brahmanes tienen todos los derechos y esos son los sacerdotes. Ellos tienen todas las oportunidades para hacer todo. Una persona que es un Dalit, el Dalit es como el esclavo. Un Dalit es como lo más bajo en el sistema de castas en India. Nunca pueden cambiar su estatus. El cristianismo explotó en India. ¿Por qué? Porque le enseñaron al principio un Mesías que vino en el nombre de un Dios que mantenía equidad con todo el mundo. No igualdad, equidad. Una mujer nunca va a ser igual a un hombre y un hombre nunca va a ser igual a una mujer. Eso es claro porque tenemos diferentes roles. Porque yo nunca soportaría el dolor de una mujer dando a luz. Y hay tipos que quieren ser mujeres, están locos. Si a él le dio el dolor y la fuerza, y para una mujer de tener a luz es lo más impresionante que yo he visto en mi vida. Nunca vamos a ser iguales, pero sí podemos tener equidad, tratarnos con equidad muy diferente. Ahora la gente quiere igualdad, perfecto. Tú querías igualdad, ahora tienes que lidiar con todos estos hombres que están mentalmente locos, que ahora se sientan que son mujeres, a jugar deportes de mujeres. Eso es otra conversación. Entonces, la Biblia está diseñada para poder presentar la equidad de Dios, la justicia de Dios, como Dios acepta a cualquier persona, siempre y cuando esa persona acepta el convenio y está dispuesto a caminar en ella. ¿Okay? Por eso es que siempre ha habido una controversia entre el mesianismo, raíces hebreas, y el cristianismo. Porque el judaísmo dice, no, la Torah no es para ti. Y el mesiánico, algunos mesianismos dicen, no, no es para ti si no eres judío. Raíces hebreas, si tú no pronuncias el nombre, no es para ti tampoco. O sea, creamos cuanta teología para hacer separación, cuando el Eterno está buscando un pueblo que se una con un propósito, para honrar su nombre y para que su nombre sea exaltado. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos el propósito de Dios, en Génesis capítulo 15, de tener un convenio unilateral con el pueblo y con la tierra. El pueblo y la tierra quiere decir, no importa el tiempo, los años, miles de años, si el pueblo de Israel desobedece la Torah, irán al exilio. Si ellos avergüenzan a Dios, van a la vergüenza. ¿Ok? Pero si se arrepienten, Dios los perdona y los trae a la tierra. Porque es el derecho del reino, se lo prometió a Abraham. Ahora, está de parte de ellos preservar la tierra como un espacio sagrado. No permitir las abominaciones, que fue la causa de la dispersión de Israel, y hoy día lo están haciendo de nuevo. Quiere decir que va a venir juicio eventualmente en contra de Israel,
porque están profanando la tierra como lo hicieron todas estas naciones. La razón por qué estas naciones están citadas es porque ellos, en la forma que vivían sus vidas y los valores que tenían, iban en contra del carácter de Dios. No eran morales y no eran justos, se oprimían ellos a los otros. Entonces, vamos a Hechos capítulo 10. Para ir a Gálatas, tenemos que establecer el caso. ¿Okay? Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 2 veces lo dijo. Pero después, cuando resucita, envía a 70 hombres por todo el mundo. Restaura su reino y el reino ahora tiene que ir a buscar a las naciones. Porque el plan de Dios es macro, no es micro. Nosotros hablamos con la gente que esté de acuerdo con nosotros. Yo tomé una decisión en mi ministerio. Yo voy a trabajar con todos. Porque hoy yo pude ver como un mensaje que generalmente en algunos círculos no quieren escuchar. Fue de bendición para algunas personas que nunca lo habían escuchado. Pero no me habían escuchado porque escuchan a otras personas que dicen que yo enseño a ellos. Cuando nunca me han escuchado. Porque gracias al Padre me dieron la oportunidad para poder exponer en una audiencia que no me había escuchado. Y cuando voy, el 70% sabía quién yo era. Y me siguen en las redes. Pero están con gente que no me escucha. Yo digo, ok, pero no entiendo. Entonces, en vez de discutir, argumentar y dividir, se abre la puerta para poder presentar la Biblia y permitir que la palabra los edifique. Y cuando se sienten edificados, ya se rompió la bandera de diferencia. Ya eso se rompió. Ok, gracias que estás acá. Wow, disfrutamos mucho. Gracias por el mensaje. Perfecto, entonces ahora no hay excusa. Tenemos que enviar un buen mensaje. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos permitir que ahora nuestra observancia de la Torah nos convierta a nosotros en una isla. No podemos comprometer los valores. Yo no voy para la iglesia nunca. Lo voy a hacer bien claro aquí en Roca Eterna. Y lo digo con el permiso de los pastores. Nosotros no vamos para atrás. ¿Ok? O vamos para adelante. En todo. La enseñanza, la adoración, el cantar, lo que todo, a las fiestas, todo. Yo hoy pude ver cómo se celebró una liturgia de 2 horas. Y habían 200 personas, 300 personas, y nadie se movió y nadie se quejó, y lo hicieron todos en hebreo, y ninguno hablaba en el hebreo y nadie se quejó. Pero había orden. Y yo estoy mirando y yo estoy observando, y a veces nosotros no queremos hacer las cosas por miedo que la gente se vaya a ir. Pues si no les gusta, discúlpenme, pero está en el lugar equivocado. Nosotros llegamos ahora al orden, porque nosotros hay un movimiento que la gente quiere volver a la iglesia de nuevo. No, yo no voy para atrás. Ellos se había hace tiempo. ¿Ok? O si no entendemos alguna cosa, vamos a aprenderla. Pero el momento que comprometemos, caemos aquí afuera. No podemos comprometer ya. Se hizo Shaharí, se hizo la liturgia en hebreo con un Hassan cantando todas las canciones. Y yo, wow, espectacular. Y nadie se movió. Había gente de África, gente de Corea, gente de Sudamérica, gente de todos lados, de Pakistán, de India. ¿Tú crees que él le preocupó que si a alguien le iba a gustar o no? Estábamos adorando a Dios. Y yo dije, ok, ¿qué lección aprendí yo hoy? Y prepárense. Sí, porque llega el momento que estamos tratando de complacerlos a todos cuando estamos aquí para complacer a Dios. Hay orden. No queremos orden, pero de acuerdo como yo lo quiero. Ubíquense, familia. Nosotros somos el reino de Dios, no el reino mío ni suyo. Y eso aprendí hoy. Fue una gran enseñanza. Y tiene que comenzar de todo. Así que si ve un poquito más de hebreo, poco a poco se aprende, tranquilo. Hay que hacerlo. Ese es el problema que estamos viendo aquí. Gente que entra al convenio, el pueblo de Israel no los quiere porque en Hechos capítulo 10 versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Entonces, Cornelio, un hombre justo, moral, que está buscando de Dios, y los judíos no lo querían. Ruth era una mujer pagana en un momento dado, abandonó su herencia, hizo como Abraham, abandonó su descendencia y su casa, hizo actos de justicia y era una mujer moral. ¿Y qué hizo Dios? Le dio su príncipe azul, voz, y le injertó al convenio y le dio una gran genealogía.
que que el Mashiach eventualmente iba a venir de uno de los descendientes de ella, por un acto de justicia. Hoy no creo que les va a gustar, lo quiero retar un poquito. Llega el momento en nuestra vida espiritual cuando tenemos nosotros que ejercer lo más difícil cuando tú entrenas a una persona es hacerles creer que pueden mejorar. Tú le puedes enseñar, tú le puedes enseñar, tú le puedes enseñar, tú le puedes enseñar. Hasta que le da uno. Y cuando, sí que se siente, ok, ya lo aprendí. A veces nosotros tenemos que ir ahí, el threshold, be pushed, a esa pesa. Está con 20 libras por 3 años. Y después te pregunta por qué no te pones más fuerte. No te estás retando. Es que no quiero que me duele el cuerpo. Pues nunca vas a tener el cuerpo que quieres. Entonces, ¿cómo queremos nosotros una congregación si nosotros siempre tenemos que estar pasándole la mano a todo el mundo? Esos son los retos que vienen ahora. El primer año de honeymoon se acabó. Ahora estamos entrando en el segundo año de retos, actitudes de personas que, cuando tú lo ves en la Torá, personas que pues están aprendiendo su rol o están aprendiendo cosas nuevas y están tentados de escuchar a medio mundo. En mi página tuve que decirlo, que no vengan a estudiar conmigo y después me hacen preguntas a otra gente porque se van a escuchar a un montón de gente durante toda la semana y después quieren que yo les resuelva las confusiones que tienen. No creo que es justo. Hacemos lo mismo con Dios. Nosotros queremos poner a Dios en una caja y que Él responda de acuerdo a como a mí me interesa que Él responda. Y aquí Dios le está haciendo bien claro a los judíos: ustedes no son los que mandan. El que mando aquí soy yo. El Eterno le dice: no, tú no entiendes. Aquí, cuando Pedro entendió que ahora se levantó Dios a defender a Cornelio y su familia, ¿cómo lo hizo? Le dio el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh se derrama en su casa. Están en Cesarea, cerca del mar. Es un pueblo imperial, completamente pagano. Pero en la casa de esta gente está el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios pueda caer en una familia de descendencia pagana? Eso, para un judío eso no lo pueden aceptar. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a ver. El versículo 44 en adelante, hermano. ¿Lo puede leer, por favor? Hechos 10, 44 en adelante. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vi algo. Lea el versículo 40 en adelante. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Elohim que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán. Que todos los que en él creyeren en Dios. Amén. Diga. Recibirán el perdón de pecados. ¿Cuál es la palabra que aparece en griego ahí? Áfesis. Por eso dije que no lo había visto anteriormente. Lo acabo de ver y lo acabo de validar aquí en mi programa de teléfono. Áfesis. Se la presenté yo hoy en el estudio también. Es interesante que aquí me da más legalmente establece la primicia. Aquí básicamente, este versículo nunca lo había visto porque no entendía la palabra áfesis y no lo había visto aquí. Cuando lo vi, yo dije, time out. Vaya y léalo de nuevo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Espérate un momentico, Yeshua estaba en el tiempo de los profetas. No. Entonces, ¿quién es él aquí? El Eterno. Que en él creyeren, recibirán ¿qué? Áfesis, remisión. Ese hombre cree, igual que Abraham creyó. Y Dios no hace excepción de personas. Si él está viviendo, comiendo, orando, caminando, como la Torah dice, entonces Dios tiene que incluirlo porque es un hombre justo, moral de entre las naciones. Y ese es el reino que le está buscando. Le van los pelos. Porque hoy lo entendí mejor. Una palabrita que tú la ves acá, después la ves allá. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Ok.
Amén. Mientras aún hablaba Pedro, versículo 44, mi hermana. Lector. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero ahora entendemos por qué el Espíritu Santo cayó sobre él y la familia. Porque ellos ahora que vivían como hebreos y Dios había hecho remisión, había cancelado la deuda de la humanidad en contra de la muerte. Quiere decir que si la muerte no tiene soberanía sobre esa familia o sobre los que creen en Dios, entonces el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede morar en ese cuerpo. Ya me puedo ir para casa. En serio, ya me puedo ir a casa. Porque el libro de Hechos capítulo 10 es otros versículos que se utiliza para descartar la Torah. Y todo habla en contra. Mire, voy a decir algo. ¿Quieren entender la Biblia? Estudien el templo. ¿Okay? ¿Quieren entender la Biblia mejor todavía? Estudien la ley. Ley bíblica. Hay precedentes, hay leyes, estatutos, preceptos, todas estas cosas que no conocemos. Me gustaría que algún día, mi hermana, si usted la estoy poniendo, I'm putting you on the spot, pero me gustaría, sería buena idea que algún día, puede ser una clase en otra ocasión, que nos diera más o menos, del punto de vista de un abogado, la diferencia en lo que es leyes, decretos o desde el punto de vista legal. Lo que es algo judicial, lo que es algo civil, lo que es algo, porque eso se aplica a la Torah. Están mandamientos, estatutos y preceptos. Y yo sé que si lo entendemos desde el punto de vista de la ley, cuando lo vemos aquí va a tener más sentido. ¿Me están siguiendo? Ok. Esa tareita que pues la miré y dije, creo que sea. Tenemos recursos. No tiene que hacerlo. Solamente nadie va a aprender ahora, pero no importa. Sí puede, ¿ok? Ok, vamos a leer, seguimos. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues acaso alguno impedir el agua, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó... Pregunta, ¿por qué no lo mandó a circuncidarse? ¿Por qué no lo mandó a circuncidarse? Ok, familia, perfecto, el Espíritu Santo, bájense los pantalones. ¿Verdad que no? Eso es muy importante. No quiere decir que la circuncisión no es válida. Pero para entrar al reino, para creer en Dios, está la fe. El Espíritu Santo fue la señal que Pedro necesitaba para decir, ok muchachos, ¿quién va a decir algo ahora que no pertenecen? Sí, una persona puede tener un argumento, puede decir, tú no entras, tú no perteneces, tú no sirves, tú no haces nada. Vamos a decir que esto ocurría mucho cuando uno iba a los clubs. ¿Ok? Ocurría mucho. Si tú eres un nadie, que nadie te conoce, ok, y tú vas a la puerta donde tienen una fila, el tipo que está en la puerta dice, ¿tu nombre está aquí? No, vaya a lo último de la fila. No, pero mira, no, a lo último de la fila. ¿Entiendes? Y de repente uno está en lo último de la fila y empieza a ver la gente que empieza a llegar y entra y conocen al tipo. Entra, pasa. Y yo dije, wow, ¿cuál es la clave de esos tipos que entren? Iban con modelos. No quiere decir que eran los novios de ellas, pero iban con modelos. Y en los clubs querían las muchachas lindas porque los tipos iban y compraban. Esa es clave de ser mercadeo. Pues entonces yo decía, wow, qué interesante. Yo estoy al fin de la línea. Entonces si yo conozco muchachas lindas, aunque no sean novias mías, no importa, puedo entrar directamente con ellas. Eso ocurre mucho en el arte de la televisión y eso. Quiere decir que nosotros ahora estamos en el evangelio. El judío no quiere que nosotros entremos. Vaya al fin de la cola. Nos sentamos atrás porque no puedes entrar aquí adelante. De repente, eso es lo que ellos están pensando. Hay una ley que no permite que ustedes puedan ser. No podemos ni entrar a tu casa. Y de repente ahora mismo el Espíritu Santo, el Eterno dice, ok, Ruach HaKodesh, pum, cayó en la familia. Ahora eso da testimonio de que ellos ahora son aceptados. Y a través de Yeshua, ¿quién le va a decir no a Yeshua? Entonces eso es lo que está ocurriendo en el evangelio. Que ahora venimos nosotros delante de la puerta y el que nos escolta no es una muchacha linda.
Es el Hijo del Dios viviente que nos da acceso a ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién va a decir algo? Hay un contraste muy grande de cómo trabaja este mundo a cómo trabaja la Torá. ¿Me siguen? Entonces, cuando estamos viendo aquí el Ruach HaKodesh se convierte en ese sello de aceptación que un judío no puede refutar. Si seguimos leyendo el versículo 48 al principio del capítulo 11, vamos a ver esa secuencia. ¿Ok? Siga. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ahí entra el problema. Es como que, un tiempo. Ustedes le van a aceptar a esos gentiles paganos, romanos, que no son paganos. Y Pedro le dice, ¿qué? Siga. No apagues el micrófono porque te voy a utilizar ahí. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Déjeme leer aquí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos. ¿Cuántos de ustedes no sabían que habían 7 hermanos que presenciaron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Porque no leemos la Biblia en secuencia. Leemos el capítulo 10 y brincamos. No, está hablando de comida. Comer camarones y lo que querramos. Y el contexto no son los camarones ni la comida impura. Está hablando de Cornelio y su familia. Entonces aquí dice que hubieron testigos, 7. En total, ¿no? 7 es el número de perfección. Está diciendo eso con propósito. Y decía, y entraron en la casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¡Wow! No hay excepción de persona para Dios si tú vives una vida moral y justa. Familia, ¿cuántas personas viven moralmente en este mundo que son moral y que son justos, gente buena y no tienen el evangelio? Tenemos que ir a reclutar. Hello, el rey que yo le sirvo tiene necesidad de ti. Esos atributos que tú tienes van a embellecer el reino de Dios. Ese no ha sido el mensaje que se ha dado en la iglesia. Esto es lo que se hacía. Arrepiéntete que Cristo viene pronto, pecador. Si no te arrepientes te vas a quemar en el infierno. ¿Verdad que eso fue lo que nos dijeron? Primero te empezaron a amedrentar y a decirte lo malo que tú eres. Pecador, pagano. Cuando tú no les invitaste a que te dijeran nada. Pero imagínese que usted es una persona que tiene esos valores, que tiene esos principios que Dios está buscando. Y nosotros estamos escauteando, buscando talento. Ahí hay uno. Hermana, yo sirvo a un Dios justo y santo que posee los atributos y tiene salvación, vida eterna. Usted sería una gran candidata para entrar a este reino usted tiene valores que cuando los ponemos en práctica en el reino va a embellecer el reino de Dios.
Pero para poder ser partícipe de lo único que usted necesita, que es la vida eterna, porque todo el mundo necesita vida eterna, sea moral, sea inmoral, lo que importa, necesitamos vida eterna. Esos valores que usted tiene, los principios, pueden ser muy utilizados en el reino de Elohim. Entonces, usted estaría dispuesta a conocer, o usted estaría a conocer a mi rey. Mi rey, yo estoy seguro que cuando la vea va a darle una buena vista y va a compartir sus recursos con ustedes, y él es un gran patrón. Muy diferente, ¿verdad? Así como hay músicos, así como hay maestros, así como hay técnicos. Aquí nadie trabaja individual. Todos trabajamos juntos. Hay un rol, hay roles. El rol de Cornelio era de buscar el favor de Dios, no de la religión. Y cuando él encontró el favor de Dios y vivió, él hizo su parte. Él vivió de acuerdo a los principios de un pueblo que no lo quería. Mira qué interesante. Cornelio y su familia están guardando mandamientos, están viviendo una vida hebraica en el medio de un mundo pagano. Ellos están, y sabiendo que no había salvación para ellos porque no había ese ofrecimiento de acuerdo al judaísmo. Era al revés, era vergüenza, era rechazo. Ustedes no merecen estar en el convenio, es solamente para los hijos de Abraham. Se olvidaron que los hijos de Abraham y Abraham no eran judíos. Por eso cuando yo escucho a una persona en judaísmo decir, no, que Abraham vino, el primer judío, vamos a parar. Bíblicamente esto está incorrecto. Que ustedes lo consideran como el padre de la fe, yo estoy de acuerdo contigo, pero no me diga que es judío porque yo leo y dice que es hebreo. Era de Ur, de Mesopotamia. Que vamos a estar claros con eso. Si podemos partir de ahí, estamos bien. Entonces, él no tenía una genealogía de judíos. Quiere decir que ningún judío, de acuerdo a lo que vemos hoy día en la Torá, en realidad vino de un judío en realidad. Salieron de una persona de raíz gentil, que no era parte de un convenio. Sara, Rebeca, Rivka, la oración que hacemos por nuestras hijas el viernes en la noche, que Adonai te bendiga como Sara, Rebeca, Rivka, todas esas mujeres que eran paganas, que fueron injertadas a través del convenio con Abraham. Seguimos leyendo. Dice, él te hablará palabras, las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió, oigan eso, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el regalo, mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua el Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Yo no entiendo ¿qué Biblia la gente lee cuando hacen excepción de personas en la Biblia? No, que la Torah no es para ti, en serio. Desde el principio la Torah ha sido para las naciones. Adán no era judío y él le dio la Torah. Noé no era judío y él le dio la Torah. Abraham tampoco, ni Isaac tampoco, ni Jacob tampoco, ni Dan, ni Neftalí, ni Isaacar, ni Efraín, ni Manasés, ni Leví, ni Benjamín, solamente Judá. Ahora, que tenemos que ser parte del pueblo, sí. Entonces, vamos al capítulo 15. Vamos a leer la carta del capítulo 15. Este es un caso legal. Si vamos a leer Gálatas, recuérdate, Pedro dijo que él fue el testigo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo dijo ahora mismo? Pero él va a ser el primero que va a ir en contra de los gentiles cuando va a Galacia. Allá Pablo se lo dijo, hipócrita mío. Por él fue que entraron. Por cierto, el testimonio de Pedro fue lo que ayudó a Pablo a que pudiera hacer su ministerio. Y ahora va a hablar allá con la gente en Gálatas, y cuando vienen los gentiles, él hace, no tengo hambre, y se sienta por acá porque los judíos llegaron. Hay gente así en el mesianismo, por cierto. Hay gente así en el cristianismo y hay gente así en las raíces hebreas. Si están de acuerdo contigo, te hablan. Hay leprosos en el reino, ¿yo?
Y no estamos hablando de la lepra regular, estamos hablando de la lepra de teología. Es triste, pero es realidad. Dios no hace excepción de personas, pero entramos al reino y ahora hacemos excepción de personas. Es triste. Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Estamos leyendo versículos hoy porque es importante entender la importancia de la Parashá Lech Lecha. La importancia de ese convenio en Génesis 15, que es la base de nuestra posición de ser injertados en el reino. Es nuestra defensa. Esta es nuestra defensa, pero generalmente lo usan en contra de nosotros. Lo usan para, mira qué interesante, usan Cornelio, usan Hechos 15, usan Gálatas para justificar no obedecer el convenio, para no ser parte de la conciudadanía de Israel. ¡Wow! Rechazando el regalo, el don de Dios. Dios te da un don. Si una persona está afuera y es inseguro allá afuera, y de repente tú abres la puerta y dices, ¿usted quiere ser salvo? Entra aquí. No, eso es solamente para los puertorriqueños. Yo soy mexicano. Y no quiere entrar porque aquí hay puertorriqueños y allá son mexicanos. Pues te quedas afuera y te matan. Pero si tú no te interesa quién, si estás adentro y eres mexicano y afuera hay puertorriqueños, no me caen bien esos puertorriqueños. Y de repente no le abres la puerta porque no te caen bien. No, este edificio es solamente para los mexicanos. Ustedes no han hecho eso. Ustedes nos han recibido aquí todos. Y no se preocupen, los próximos 5 años van a ser cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, gente de todos lados. ¿Cuántos de México? Como 10 nada más. ¿Qué pasó? Sigan cocinando. Hechos 15, vamos a seguir. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso se alinea de acuerdo a Deuteronomio capítulo 17. Cuando hay puntos de controversia, hechos legales, tiene que subir al lugar donde Dios ha puesto su nombre. Quiere decir que aquí estaban guardando la Torah. Ellos hicieron la que Torah dice. Siga. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, vamos a ver si eso se alinea con los precedentes legales. Cuando Dios llamó a Abraham y le prometió que iba a ser bendecido, el requisito fue circuncisión primero. Él caminó 24 años, ¿no? Hasta que ocurrió la circuncisión. Abraham estuvo dispuesto a caminar hasta que Dios dijo, ya yo veo tu carácter, veo tu moralidad, veo tu justicia. Yo quiero que tú seas parte de mí para siempre. Voy a hacer un convenio contigo, yo lo voy a iniciar. Pero hay una señal, la circuncisión. Ok, él dijo que sí. Okay, pero él caminó por fe todo ese tiempo. Y él experimentó lo que es la justicia y la bondad de Dios. Y lo protegía, ¿no? Ok, perfecto, siga. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ok, quiere decir que de acuerdo a la ley, Pedro se convierte en un testigo a favor, ayudando a Pablo. Testigo, recuerden eso, tienen que haber testigos. Habían 6 personas más. Hay 7 testigos. Ok, generalmente pensamos en Pedro nada más, pero habían 7. Ok, déjeme leer, por favor. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
sus corazones. Y un momentico. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 10, el tipo, Cornelio, estaba comiendo cerdo, estaba comiendo camarones, estaba comiendo langosta, estaba adorando a dioses. Dice que él era un hombre justo, ¿no? Dice piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna, sadaká, y que oraba a Dios todo el tiempo. Está viviendo una vida hebraica. Lo único que no era considerado como parte del pueblo. Su estilo de vida ya estaba caminando dentro de la Torá. Siempre y cuando caminamos hacia el reino, no atrás. ¿Ok? Eso es algo que quiero dar el consejo a todos ustedes. Y aquí no voy a comprometer. ¿Ok? Recuerden de algo. El cristianismo tuvo una función. Nos ayudó. Muchas cosas dentro del cristianismo no están mal. Hay cosas que tenemos que quitarnos en la cosa esa y caminar al reino. El reino no se parece al cristianismo. ¿Ok? Y el problema que está ocurriendo en raíces hebreas en todo el mundo, y lo digo porque lo he visto, es que ahora mismo nos cansamos y redefinimos lo que es el Espíritu Santo, cuando en realidad el Espíritu Santo se demuestra a través de nuestra adoración con nuestro estilo de vida. El estilo de vida es lo que determina a quién nosotros estamos dando un culto racional, como dice Pablo. Nuestro estilo de vida es lo que revela a quién nosotros servimos en convenio, en justicia y bondad. ¿De qué sirve nosotros venir a una congregación, tener servicio de enseñanza, cantando, tocando, haciéndolo todo, pero no vivimos de acuerdo a los preceptos y estatutos de Dios? No sirve para nada. Entonces, mientras esto sigue cambiando, seguimos adaptando y damos un pasito. Tenemos que quitarnos nuestra gorra cristiana, el pensamiento cristiano, la ropa cristiana, la mentalidad cristiana, la forma de pensar cristiana, porque tuvo su función. Cuando usted era soltero, caminaba, hablaba, manejaba un carro y actuaba como un soltero. El momento que se comprometió, ya tienes que dejar a algunos amiguitos. El momento que te casaste, ahora tuviste que cambiar tu enfoque, tu vocabulario, hasta el carro que manejas cambia. Hay una transición. Y el que me diga a mí que no hay transición en la Torá, en las raíces hebreas, no está viviendo un mundo real. Porque ninguno de nosotros podemos leer el hebreo perfecto. Nosotros no cantamos todas las canciones perfectamente en hebreo. Nosotros no sabemos ni cómo guardar la Torá perfectamente todavía. Es un proceso. Pero no podemos parar aquí y decir, ay, es que me gustaba cómo se hacía allá. Ese siempre ha sido el problema de Israel. Eso le pasó a las hijas de Lot. Querían regresar a la opresión. La esposa de Lot. Eso nos pasa a todos. El Espíritu Santo se ha dado al pueblo que guarda el convenio con un propósito, para que seamos la imagen del Dios invisible. No podemos continuar con el sincretismo, esa mezcla, porque ese es el problema que tenemos. Siempre queremos poner a Dios como nosotros lo queremos identificar y perdemos la bendición por eso. Eso está ocurriendo tanto. Acabo de escuchar a una persona que dice ahora que lo del sistema levítico, que esto y esto otro, que nada de eso existe, que ahora somos el templo. No, ahora nos podemos sentar en la falda de papá y entrar al lugar santísimo. Oh, Dios mío. Aleluya. Gente que debieran saber más de eso y van para atrás. Te digo, es un problema. Y eso va a ocurrir aquí también. Eso ocurre en todos lados. Este es el proceso de nosotros desarrollarnos. Quiero que se preparen para eso, porque es parte de nuestro desarrollo. Recuerda cuando estás haciendo 10 libras y después de un mes lo haces bien. Empieza a hablar contigo y no respira ni fuerte. Cuando te ponen a 20 libras, cuando llegas a 100 libras una vez, y si dejas de hacer las pesas, nunca vas a conquistar poder hacer 100 libras. ¿Cómo te sentiste la primera vez que tocaste la batería? ¿Lo hiciste bien? ¿Verdad que no? Pues practicaste, ¿no? Tú trabajas la tierra, la primera vez que sembraste algo, ¿lo hiciste bien o seguiste aprendiendo? La primera vez que yo tiré un puño, yo no sabía cómo hacerlo. Hay que practicar. Aquí Dios está diciéndole al pueblo de Israel, mira, yo no hago excepción de personas, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Tú tienes que vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Este hombre no vivía como un romano. La gente todavía quiere mirar atrás a Roma, porque perdemos nuestra identidad.
¿Qué más? Si te dio salvación, ¿qué más quiere? ¿Qué te dio la iglesia? Vamos a estar claros. ¿Qué te dio la iglesia a ti? Un fundamento que te ayudó a llegar aquí hoy. Sí. ¿Pero qué te dio? ¿Qué te enseñó? Vamos a ver. Estoy esperando. Estoy seguro que te dio mucho. A mí no me dio nada. Porque yo quería aprender la Biblia, el que aprendí fui yo, porque no me quería enseñar. Esa fue mi experiencia. No es así con todo el mundo. Hay amor, amor. Tanto amor, esa es la palabrita que ocurre ahora. Tanto amor. La iglesia hay amor, ¿sí? Hasta que guardaste el Shabbat. Cuando dijiste no querías comer tortilla a tocineta y querías guardar el sábado y la fiesta. ¿Dónde están tus amigos en la iglesia? ¿Tú no crees que este hombre estaba lidiando con todo el rechazo de Roma? Si a este hombre lo hubieran agarrado, lo hubieran crucificado. A Cornelio, ¿tú crees que a Cornelio se le había dicho fácil? Viviendo en Cesarea, una ciudad completamente pagana. Un centurión dirigiendo a 80 hombres. Que si lo agarraban a él orando a otro Dios, que no fuera al emperador, moría. Y era no solamente él, la familia. Avergonzado para siempre. ¿Tú me vas a decir a mí que ese hombre cuando recibe el Espíritu Santo dice, si yo pudiera ir al culto imperial allí en la bahía que donde están adorando al Dios? Después que recibe el Espíritu Santo. La Biblia nunca más menciona a Cornelio. ¿Verdad que no? No quiere decir que este hombre fue fiel. Dios le dio un gran regalo. ¿Por qué nosotros no valoramos el regalo que nos ha dado Dios? Siempre tenemos que estar mirando atrás para algo que nunca nos dio nada bien. No nos da bien. Conflicto, peleas, todo el tiempo el sistema religioso, y se está metiendo aquí también. Divisiones por las mismas cosas. No estudiamos la Biblia y tenemos una opinión. Es triste. Aquí Pedro está diciendo, recuerden, yo fui testigo. Y habían 6 hombres más, que Dios no hace excepción de personas. Ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Entonces, si Dios no hace diferencias, ¿por qué nosotros hacemos diferencias? ¿Por qué el sistema religioso hace diferencias? Si tú no eres adventista, no puedes estar con nosotros. Si tú no eres bautista, no puedes estar con nosotros. Si eres pentecostal, no puedes estar con nosotros. Si eres iglesia, no puedes tampoco. Entonces, si no dices el nombre sagrado, no puedes estar con nosotros. Si no crees en 2 casas, tampoco. Si no crees en la unicidad, tampoco. Todos somos hipócritas. Decimos que sabemos y ninguno sabemos nada. Llegamos ayer, ahora nosotros dividimos el reino de Dios cuando Dios está buscando hombres justos y morales, mujeres, hombres justas y morales. ¿Está siguiendo? Esto es importante. Entonces, está bien para Cornelio, un hombre que vino del mundo pagano, recibir la misericordia de Dios y que fue fiel y tuvo testigos, y no eran cualquiera, eran los discípulos, para defender lo que Dios había llamado a Pablo. Y no hace ningún tipo de excepción de persona. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos excepción de persona? ¿Y por qué nosotros hacemos diferencias? ¿Y por qué siempre estamos cometiendo, ¿cómo se dice? Encroachment, usurpando la autoridad de otras personas. Todo un reino de Dios. Esté feliz con su rol, tranquilo. Tenemos un rol, mi rol es enseñar. Que el problema que ocurre en este reino todo el tiempo, es cuando usurpamos. Vemos a un gentil, no, tú no perteneces tú no puedes entrar al reino de Dios. Pero es que esa no es tu decisión. Si nosotros decimos que esta persona que quiere vivir de acuerdo a los estatutos que usted está viviendo, y yo digo, él no pertenece y no puede entrar, acabo de remover a Dios de su trono y me senté yo. Y nosotros no tenemos esta autoridad. Ahora, si ustedes caminan conmigo, yo camino con ustedes hacia el mismo destino, la destinación, nos vamos tranquilos. No importa si están maduros o no, yo les ayudo. Pero para atrás yo no voy nunca. Así que es importante que esta congregación continúe entendiendo algo. Y yo sé que no va a ser, pero estoy diciéndolo en general. No pretendan pensar que yo voy de nuevo a la iglesia. Yo me fui de un lugar donde a mí me gustaba por 14 años, ¿verdad que sí? Para celebrar Sukkot. 14 años me gustaba. Y no fui porque querían echar para atrás. Yo para atrás no voy. Eso es importante. Tenemos que ubicarnos. O vamos adelante, sálgase del bote. Eso es sumamente importante y no lo estoy diciendo para ser políticamente correcto. Porque aquí tenemos que tomar una decisión. Si este hombre tomó una decisión en contra de toda la adversidad, los imperios romanos me podían matar, mis soldados me podían matar. ¿Tú sabes lo que ocurriría si los soldados de Cornelio sabían que le estaba sirviendo el Dios de Israel?
Podían matarlo y esa persona se ganaba la posición de él por su lealtad al emperador. Están viendo lo que ese tipo puso en juego para que el Espíritu Santo pudiera estar con él, la familia. Nosotros no hemos pasado por nada todavía. No hemos pasado por nada y pretendemos saberlo todo. Dios tenga misericordia, porque no estamos manejándolo bien. We're not doing a good job. No estamos haciendo un buen trabajo. Y dice el versículo 10, ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por gracia del Señor Yeshua el Mesías seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios entre medio de los gentiles. No voy a leerlo todo. ¿Qué ocurre? Allá viene Santiago, establece un precedente legal. Él trajo lo que se llama el precedente legal bíblico. Él lo dijo. Aquí lo dice. Y después de esto volveré a reedificar. El versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Con qué propósito? Oigan esto. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Otra evidencia que Dios no hace excepción de personas. Importante. Porque si fuera así, nosotros no estuviéramos aquí. Una llamada que me hiciste, Omar, mira dónde estamos ahora. Para que tú veas. ¿Qué ha hecho el Señor para encontrar tanto favor en ti? ¿Qué hemos hecho nosotros para que el Eterno encuentre el favor en nosotros? ¿Cómo le vamos a pagar a Él? La obediencia, servidumbre, templanza. Amén. Entonces dice el Señor que hace conocer de todo desde tiempos antiguos. Entonces, con Santiago ahora hace un juicio, era el líder. Él hace el juicio que se abstengan para comenzar de esto, esto y esto y esto. ¿Cuántas cosas, Rafi, tú que conoces bastante bien de la Torah? ¿Cómo yo he llevado esta congregación el último año y medio? ¿Forzando cosas o enseñando? Ok, ¿verdad que vamos lento? Pero adelante, ¿verdad que sí? Pero sólido. Se han adelantado más de lo que ustedes piensan. Si yo hubiera, cuando hablé con Rafi se lo dije, Rafi, recuerda, tú llevas haciendo la liturgia para siempre, por una eternidad. No puedes hacerlo como tú lo haces. Por fin, Evelyn, se le dio lo que siempre quería y estaba buscando, ¿verdad, Evelyn? Por fin, ¿viste? Nunca es tarde. Y lo está haciendo espectacularmente. Y va a terminar haciendo lo que siempre quiso hacer. La diferencia es que ahora todo el mundo puede caminar conjunto con él. Algo que ocurrió hoy. Todo el mundo sabía las oraciones. Todo el mundo contestaba en el mismo momento. Y yo decía, wow, pero aquel es de Pakistán, aquel es de Europa, aquella es de Inglaterra, aquel es Colombia, aquel es de México, aquel es de Puerto Rico, aquel es de India, aquel es de África. Y todos saben lo mismo. ¿Y qué me estoy quejando yo con alguna persona que lo que quiere es nada más español? Ya es tiempo de ahora añadirle el próximo escalón. Algunas palabras en español, algunas en el hebreo. Es que yo no hablo hebreo. Ok, no hay problema, aprende poco a poco. No hay ningún problema. ¿Ok? No queremos hablar lengua. No queremos hablar lengua. Le voy a enseñarte una lengua, hebreo. No se enojen conmigo. No es fácil. Es como que no. Tú vas a congregaciones, entonces hacen liturgia como quieren, cuando quieran, como les da la gana. Mire, familia, la Torah. Algún día mi deseo es que aquí en la mañana se pueda hacer el shaharit. ¿Por qué no se puede hacer? No quiere decir que todos tienen que venir, pero el que quiera venir puede venir, pero que se ofrezca, que haya shaharit. Yo creo que el servicio se debe mantener en la tarde, en mi opinión. Los pastores